En el siguiente tutorial vamos a ver cómo generar notas MIDI de forma aleatoria. Para ello vamos a usar los objetos que ya conocemos, noteOut y makeNote. Voy a poner, por ejemplo, un velocity de 80, duración en milisegundos y el canal MIDI, y conectar los dos objetos como ya vimos en el tutorial anterior. A continuación, lo que voy a hacer es generar números aleatorios. Para ello existe un objeto que se llama random. El objeto random genera números aleatorios en el rango dado. Si le doy un rango de 10 números, me va a generar números aleatorios dentro de este rango. Como muchos elementos en informática, se empieza a contar desde cero, con lo que si el rango es 10, voy a tener números aleatorios del 0 al 9. 10 números aleatorios, ¿vale? Pero empezando desde 0. Si quiero tener notas, por ejemplo, desde el do central, que sería 60, como el random me va a dar números aleatorios del 0 al 9, simplemente le tengo que sumar 60 al número que salga para tener números del 60 al 69. Podría poner, si quiero tener todos los semitonos, pues 12, y tendría números aleatorios del 60 al 71, que es del do central al si. Para ver cómo funciona voy a poner dos objetos number, y para obtener el número aleatorio que sale de random lo que necesito es crear un botón para lanzar bangs. O bien pulso la tecla B y se crea, o puedo crear un objeto y llamarlo button, o bien aquí arriba donde pone buttons puedo directamente seleccionarlo y me aparecerá en la pantalla. Conecto el botón a random y cada vez que haga un bang va a salir un número aleatorio entre 0 y 11. Y a ese número aleatorio entre 0 y 11 se le va a sumar luego 60. Ha salido 10, así que la suma sería 70. De esta forma ya estoy generando notas aleatorias entre el do y el si. Vamos a probarlo. Como son notas aleatorias, puede haber repeticiones o no. De eso depende un poco simplemente de cuestiones de probabilidad. Esto puede estar bien utilizarlo haciendo clic como he hecho yo en modo ejecución con el ratón. También podríamos usar una tecla de nuestro teclado para poder hacer ritmos de una forma un poco más idiomática. Para ello pues uso key, que me daba los valores ASCII de las notas del teclado, y voy a seleccionar el valor 32, que es el correspondiente a la barra espaciadora. Entonces ahora cada vez que pulse la barra espaciadora, por aquí va a salir el número 32, el objeto sel32 va a sacar por la primera salida un bang si lo que entra coincide con 32. Entonces, si pulso cualquier otra tecla voy a verlo en la segunda salida. Por ejemplo, voy a pulsar la A, la S, la D, y cuando pulso el espacio, que es 32, pues lo escucho. Y así puedo generar notas aleatorias pulsando la barra de espacio. Podría decidir también usar esta generación aleatoria para modificar la intensidad de las notas. De forma que voy a duplicar esto y voy a generar velocities aleatorios entre 0 y 26.
Esto es porque quiero un pequeño rango simplemente de variación de dinámica y le voy a sumar 101 de forma que voy a tener valores aleatorios entre 101 y 127. Podría haber puesto random 28 a lo mejor y así tendría... no, perdona. Con 27 y tendría entre 101 y 128. Es una variación dinámica entre notas pues bastante fuertes y muy fuertes. Lo conecto aquí, puedo conectar el bang también a este random y de esta forma vamos a visualizar los valores que salen. Estos son los valores entre 0 y 26 y estos son los valores entre 101, sí, perdona, lo había dicho bien, mejor 28, no, para tener y 20, entre 0 y 26, esto sería entre 101 y 127. Para que nos escuche siempre la nota exactamente con la misma intensidad. En este caso, el orden de las operaciones va un poco como tiene que ser, ya que este bang va a lanzar primero la información a la derecha y esta intensidad, este velocity, va a entrar en una entrada fría, se va a quedar almacenado y después el bang va a venir a la izquierda a esta generación aleatoria y la nota va a entrar por la entrada caliente, haciendo que MakeNote saque la información que necesita el generador de notas. Primero enviar el canal, luego el velocity, luego la nota y después, cuando pasen 300 milisegundos, el canal, un velocity 0 para que se apague la nota y la nota. Si estáis moviendo mucho los objetos de un lado a otro, para hacer que se mantenga este orden podemos usar trigger, como ya hemos visto, con dos bangs. Y simplemente el primer bang va a salir por la derecha y el segundo por la izquierda. Y así me aseguro 100% que da igual que cuando esté ordenando un poco el patch para que quede bien, si muevo esto a un lado o a otro, siga todo el orden. Vamos a ver en modo ilustración que todo funcione correctamente. Voy a pulsar la barra espacio, genera la intensidad, ahora la nota y cuando llega la nota MakeNote envía la información a NoteOut, la vamos a escuchar. Y esa última información que era el NoteOff para que se apague la nota. Como ahora he pulsado la tecla de borrar, me ha aparecido por aquí un 127 que iría a la segunda salida de select y por eso no lo hemos visto. Además de esta forma de generar notas que acabamos de ver, podría ser interesante hacer que estos bangs se generen de forma automática. Para ello existe el objeto metro que genera un bang a intervalos fijos de tiempo. Si pongo metro 500, generaría un bang cada 500 milisegundos. Puedo conectar esto al bang y metro para funcionar necesita un toggle, que es otro tipo de botón. Lo puedo crear o bien creando un objeto y escribiendo toggle, o bien pulsando la letra T, se me genera el toggle, o bien viniendo aquí arriba, aparece aquí el toggle, y en botones también estaría presente. Una vez conectado el toggle, lo enciendo y Metro va a empezar a lanzar bangs de forma continua. Puedo utilizar un number para modificar los intervalos de tiempo a los que quiero que lance los bangs. Pudiendo usar pues, los intervalos de tiempo que necesitemos.
Si quisiéramos hacer esto de forma un poco más interactiva, con algún elemento gráfico, podemos usar el slider. El slider es un elemento de Max donde yo puedo hacer clic y subir y bajar una barra. Por defecto está preparado para el MIDI, con lo que da valores entre 0 y 127. Pero en el inspector yo puedo modificar este rango. Si vengo al inspector, veis que en el rango pone 128, que el mínimo es 0, pues yo puedo hacer que esto vaya entre 0 y 2000 milisegundos y así su rango pues varía entre 0 y 2000. Entre 0 y 1999, que el rango debería ser 1 más 2001. Ahora ya lo puedo conectar al intervalo de tiempo, que es en milisegundos, y al mover esta barra pues se va a actualizar el tiempo del metro. De esta forma tengo una forma un poco más interactiva de trabajar en este patch. Como este cable se me cruza un poco por aquí en medio y no me gusta cómo queda gráficamente, hay una opción para los cables que es hacer que tomen unas formas y eviten un poco los objetos. Para ello hay varias formas de hacerlo. La más fácil, o por lo menos para empezar, es venir a Arrange y Root Patch Codes. Como veis, el atajo del teclado es Comando Shift Y en Mac, Control Shift Y en Windows. Lo pulso y se crea de esta forma. Podría hacerlo aquí también y se me formaría de esta forma. Puedo ponerlo de esta forma para no olvidarme cuáles son los atajos del teclado a la hora de documentar el patch. Y para acordarme que me refiero a este cable, puedo venir al inspector del comentario y arriba tengo la opción de hacer una burbuja que aparece así señalando el cable. Por último, en este patch, si quisiera que las notas MIDI suenen con otros sonidos distintos, eso se puede configurar fácilmente. Por defecto, Max está utilizando el sintetizador de mi ordenador. La forma de cambiarlo es haciendo doble clic en Note Out. Aquí puedo ver mis puertos de salida MIDI que tengo ahora mismo en el ordenador conectado, el sintetizador del ordenador, dos puertos que crea Max y el mezclador que tengo conectado. Los puertos que crea Max hasta este momento solo aparecen en Mac y en Windows habría que instalar un programa que genere puertos virtuales en el ordenador. De esta forma, si yo utilizo uno de estos puertos virtuales de Max o unos puertos virtuales de un programa que me los genere, yo podría generar aquí las notas y, por ejemplo, escucharlas con un sintetizador en Ableton. Abro Ableton, selecciono el puerto de Max, le digo que me escuche y volviendo a Max, podría venir a Ableton y cambiar o incluso pues si quiero grabarlo puedo variar, improvisar un poco. Podría improvisar así un poco y me quedaría esto grabado en Ableton que podría utilizarlo para lo que yo quisiera. Lo he hecho en Ableton, pero sería posible en cualquier otro DAW que admita entradas MIDI. Podría hacerlo en Reaper, podría hacerlo en Logic, podría hacerlo en Pro Tools, lo que consideréis oportuno.